tal? Mi nombre es Yanira Altamirano Jiménez y soy docente de la escuela Dr. Alfredo Toski Fernández de Lara. El tema que veremos el día de hoy es correspondiente a las hojas de cálculo, que corresponden al campo disciplinar de comunicación de la disciplina Habilidades Digitales, y es un tema que pertenece a la unidad de aprendizaje 2, al primer semestre de bachiller. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Reactivar aprendizajes previos de educación secundaria sobre el uso de la hoja de cálculo. Registra y maneja datos utilizando las herramientas de una hoja de cálculo. Expresa ideas mediante la construcción de documentos gráficos utilizando las TIC. El objetivo del video es dar a conocer generalidades del uso y aplicaciones de las hojas de cálculo para realizar análisis de datos que ayuden a tomar buenas decisiones. Como inicio, veremos que para tomar una buena decisión o tomar una decisión, lo primero que tenemos que tener son datos. Esos datos los tenemos que organizar, estructurar y ordenar de cierta manera que nos puedan proporcionar información. Por ejemplo, cuando se realizan encuestas, tenemos las encuestas, las aplicamos y los datos que nos generan así simplemente no nos dicen absolutamente nada. Tenemos que organizarlos y estructurarlos para poder hacer un análisis. Para este tipo de actividades necesitamos herramientas que nos permitan simplificar ese trabajo. Porque, por ejemplo, si aplicamos 10 encuestas, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si aplicamos 1000, 2000, 3000 encuestas? Ese análisis y esa organización de datos se vuelve muy difícil. Una de las herramientas que podemos utilizar para este tipo de situaciones son las hojas de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Bueno, son programas que permiten manipular datos para convertirlos en información y posteriormente realizar su análisis. Estas hojas de cálculo cuentan con funciones y con operaciones. Operaciones básicas aritméticas como la suma, la resta, la multiplicación y división. Y funciones más avanzadas dependiendo del área en la que nosotros nos estemos desempeñando. Pueden ser funciones estadísticas, pueden ser funciones financieras, pueden ser funciones de texto, pueden ser funciones trigonométricas, etc. Las aplicaciones de las hojas de cálculo son muy variadas. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos la imagen de una cafetería. Excel perfectamente se puede utilizar en una cafetería. ¿Por qué? Porque en una cafetería debemos tomar en cuenta la cantidad de productos que tenemos almacenados, la cantidad de productos que vendemos, el dinero que entra, el dinero que sale. Entonces, para eso necesitamos una aplicación que nos permita llevar con orden y con precisión toda esa información. Para eso sirven las hojas de cálculo. La siguiente imagen que vemos es un hotel. En un hotel podríamos aplicarlo ¿para qué? Para llevar el control de las personas que entran, el control de las personas que salen, las habitaciones ocupadas, las habitaciones desocupadas. Igual, verificar la cantidad de elementos o la cantidad de trabajadores que existen dentro de ese complejo hotelero. Entonces esa sería una de las aplicaciones. También, por ejemplo, cuando van a las tiendas de autoservicio, no sé si han fijado que ustedes pasan con la cajera y cada uno de sus productos los pasan por un código de barras. Bueno, eso también se puede guardar en una hoja de Excel. De esa forma nosotros podemos calcular cuánto es lo que estamos comprando. Por ejemplo, si compran 5 productos y el total de esos 5 productos son 485 pesos y ustedes pagan con un billete de 500, automáticamente una hoja de cálculo nos diría cuál es el vuelto que nosotros tenemos que proporcionar o cuál es el vuelto que nosotros debemos de tener en nuestras manos. Entonces, son muchas las aplicaciones dentro de su área de bachiller o dentro de su área de estudio. También lo pueden ocupar para hacer gráficos, lo pueden ocupar para organizar datos. Por ejemplo, hay funciones trigonométricas, las pueden ocupar para calcular senos, cosenos, tangentes. La pueden ocupar para llevar, en el caso de enfermería, para llevar un control de datos o un control de pacientes o un control de medicamentos. También para eso funciona. Hay aplicaciones que tenemos para las hojas de cálculo. El más famoso de todos, como conocemos, es el de Excel. Excel pertenece a una empresa que se llama Microsoft Office, entonces es el más difundido dentro del mercado. El siguiente, que es Numbers, pertenece a las aplicaciones de Mac, igual que las de Calc, que son de OpenOffice. Son dos empresas. En el caso de Numbers, pues es una de pago, y en el caso de Calc es una aplicación libre. Digamos que la podemos descargar sin ningún problema, sin tener que pagar alguna licencia, a diferencia de las dos primeras. Ahora vamos a ver a grandes rasgos cuál es la interfaz de una hoja de cálculo.
Aquí tenemos la pantalla principal de Excel. En esta pantalla principal podemos identificar varias partes que la conforman. La parte superior que tenemos se le llama barra de título. Aquí nos va a aparecer el nombre de nuestro archivo de Excel. Aquí ahorita, como es el primer archivo que estoy creando, se va a llamar libro 1. Cabe resaltar que cada uno de los archivos que nosotros vamos a crear en Excel se les va a denominar libros. A cada una de las hojas que van a conformar nuestro libro se va a llamar hoja 1, se va a llamar hoja 2, se va a llamar hoja 3, dependiendo del número de hojas que nosotros queremos crear. Después tenemos lo que conocemos como la cinta de opciones, que viene siendo nuestro menú. En este caso tenemos estas opciones principales, que es archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Tenemos nuestro menú de acceso rápido, que comúnmente es el de guardar, deshacer y rehacer. Si queremos agregar alguna otra opción, pues le damos clic en la flecha y nos aparecen las demás opciones que nosotros podemos poner como acceso rápido. Luego tenemos la segunda parte, que es muy importante, que conocemos como la barra de fórmulas. En esta parte vamos a escribir todo lo que queremos que aparezca en nuestra hoja de cálculo. Tenemos el cuadro de nombres, que se va a poner el nombre de cada uno de los recuadritos que nosotros tenemos aquí. Bueno, ¿cómo se llama cada uno de estos recuadros? Bueno, cada uno de estos recuadros se va a llamar celda. La celda va a ser la intersección entre una columna y una fila, y esta celda va a tener un nombre. Por ejemplo, primero se va a iniciar con el nombre de la columna. En este caso va a ser nuestra columna D con nuestra fila 4. Por lo tanto, esta celda se va a llamar D4. Ahora, si se fijan, aquí escribí un texto, pero yo puedo realizar operaciones. Pero ojo, hay que notar la diferencia entre un texto y una operación. Por ejemplo, si aquí escribo 2 más 2, ¿qué sucede? Automáticamente va a poner 2 más 2. Yo esperaría que me diera una operación y que me diera como resultado un 4. Pero obviamente esto no se puede, porque lo que yo estoy escribiendo en la celda es un texto. Para que esto se pueda lograr, siempre cualquier fórmula o cualquier operación debe ir precedido de un igual. Cuando nosotros escribimos un igual, Excel nos va a interpretar que lo que estamos escribiendo no es una fórmula. Ahora sí, por ejemplo, escribo 2 más 2 y ya podemos tener como resultado un ¿qué? Un 4. Por ejemplo, si quiero multiplicar 2 por 2, vamos a escribir el 2 y vamos a escribir un asterisco. El asterisco representa una multiplicación en nuestro Excel. 2 por 2, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 4. Para realizar operaciones, que es lo más recomendable, es hacerlo por el nombre de las celdas que nosotros estemos manejando. Por ejemplo, aquí ponemos un 2, que sería en la celda ¿qué? Recordemos que es el nombre de la columna y el número de fila. Sería la celda F8, le estamos poniendo un 2. Y en G8 le estamos poniendo un 6. En esta celda es donde quiero que me salga la operación. Entonces recordemos que para que hagamos una operación, primero va a ir el signo del igual. Después del signo del igual, en lugar de poner el 2, vamos a poner el nombre de la celda. En este caso es la celda F8. Entonces escribimos F8. Queremos realizar, por ejemplo, una resta. Le ponemos menos. Ahora, en lugar de poner el 6, ponemos el nombre de esta celda, que sería G8. Le ponemos G8. Si se fijan, cada vez que estamos poniendo el nombre de una celda, esta nos las está sombreando de un color distinto. Por ejemplo, el 2 nos los está poniendo de color azulito y el 6 nos los está poniendo de color rojo. Si nos vamos en la barra de fórmulas, sucede exactamente lo mismo. El nombre de la celda F8 nos los pone en azul y el nombre de la celda G8 nos los pone en rojo. Y donde vamos a escribir el resultado, pues lo tenemos de verde. Presionamos Enter y si se fijan ya nos da la operación. 2 menos 6 nos da menos 4.